Este programa es presentado por Inverfin. Mayo de 2016, dos jóvenes autores de nacionalidad argentina lanzaban un libro que hoy es furor, pero en ese momento recibía no pocas críticas. Incluso críticas de personas afines a la ideología liberal que dicen defender. Sin embargo, justamente el planteamiento que se ve en ese libro es lo que hoy estamos viviendo y pareciera ser que todo lo que está en ese libro era como si fuera que estaba pasando en forma invisible. Era como una especie de florero sobre nuestra mesa que solamente nos damos cuenta cuando lo rompemos. ¿Qué es lo que vino a visibilizar? ¿Qué es lo que vino a visibilizar esto? Este libro, realmente estos autores tienen razón. ¿Qué es el marxismo cultural? Son las nuevas preguntas que surgen en esta nueva batalla de las ideologías. Hoy en Confrontados hablaremos sobre el marxismo cultural. Bienvenidos a Confrontados. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Hemos salido de nuestros cuarteles. Muy buenas noches, familia. Bienvenidos a un nuevo programa de Confrontados. Cuando son puntualmente las 21 horas arrancamos en este hermoso lunes. Por supuesto, con polémicas, y yo creo que este programa va a ser uno de los más polémicos y, por qué no, históricos. Tenemos el privilegio hoy de contar con nada más y nada menos que dos jóvenes escritores que están revolucionando toda América. Me refiero a Agustín Laje y a Nicolás Márquez. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Vamos a hablar sobre un tema que muchos seguramente no entienden o les es confuso. Me refiero específicamente al marxismo cultural. Buenas noches. Buenas noches, Hugo. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Gracias por decirme joven. Bueno, la verdad que estás un poco joven según mi óptica, pero muchos dicen que no. ¿Cómo te sentís vos? Según la ideología de género. ¿Cómo te autopercibes? Según con qué me querés comparar. Ok, bien. El tema que quiero enfocar hoy es bastante confuso para muchos porque justamente son los propios, las propias escuelas liberales, por decirlo así, que reniegan o desconocen de que exista un marxismo cultural. ¿Qué es, Agustín, el marxismo cultural para que la gente, así en términos sencillos, pueda entender? Mira, el marxismo siempre ha sido material. O sea, hablar de marxismo cultural podría parecer una contradicción en sus términos, pero es la forma, digamos, más original y más popular de llamar a los fenómenos de nuevas izquierdas. Con Nicolás escribimos un libro que se llama El Libro Negro de la Nueva Izquierda, que habla sobre marxismo cultural. Esto ocurre cuando las izquierdas se dan cuenta que no pueden seguir adelante con una batalla de tipo económica para modificar los fundamentos económicos de la sociedad y deciden trazar un plan de largo plazo, de mayor alcance, que penetre no por la economía sino por la cultura. Modificar no los fundamentos económicos sino los culturales. Si antes, por ejemplo, las izquierdas iban al campo a reclutar a los campesinos o iban a una fábrica a reclutar a los obreros para hacer su revolución, su guerra de guerrilla, su golpe de Estado, lo que fuera, hoy ellos van, por ejemplo, a una marcha LGBT. La izquierda hoy, por ejemplo, va a una marcha feminista. Trata de resentir y de dialectizar a la sociedad en campos culturales. Por eso se le llama coloquialmente, digamos, marxismo cultural. Es una nueva estrategia de la misma gente en definitiva. Te cuento un dato, por ejemplo, nuevo, que me lo enteré hace 2 o 3 días. La líder de Católicas por el Derecho a Decidir de Córdoba, y creo que de Argentina en general, fue número 3 del ERP,
El ERP era, digamos, una de las guerrillas más poderosas de la Argentina. Entonces, pasó de las armas a integrar una organización abortera de izquierda que hace centrismo dentro de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque pasó de lo que era la vieja izquierda a la nueva izquierda. Pero hay una diferencia entre marxismo cultural, ideología de género, embrismo. O sea, hay mucha confusión. Por eso es que precisamente muchos dicen que no existe y que es un invento, nada más es una falacia. Mirá, a ver, más o menos la relación sería esta. Marxismo cultural, me gusta ponerlo con las mamushkas rusas, estas muñecas que una va dentro de otra. La más grande de todas vendría a ser marxismo cultural, o nueva izquierda como la llamamos nosotros. Adentro de esa ponemos la ideología de género, como un producto de la nueva izquierda o del marxismo cultural. ¿Bien? Adentro de la ideología de género ponemos aborto, lobby LGBT, feminismos, embrismos, etcétera, todo lo que tiene que ver con el género. Pero hay otras mamushkas ahí adentro, como pueden ser el indigenismo, como puede ser el garanto-abolicionismo, como puede ser el multiculturalismo en Europa. O sea, la cuestión es dialectizar, es decir, crear conflictos en espacios culturales para modificar una tradición cultural y hacer una revolución en el plano de las ideas. Entiendo. Justamente lo que está diciendo Agustín, Nico. Marx hablaba o sea, él se ponía en una posición de observador de la historia, él decía que la historia se desenvolvía en una lucha de clases. Sin embargo, estos neomarxismos se los nota como que están estimulando esas luchas de clase como para sacar provecho de esos conflictos. ¿Podríamos decir que existe esa diferencia sustancial entre el marxismo y el neomarxismo en ese sentido? Podríamos decir que esto es una especie, ya sería ir demasiado preciso, pero digamos que esto podría llegar a ser incluso un derivado del trotskismo. Porque el trotskismo era la agitación, apurar la revolución, mientras que el marxismo en estado ortodoxo era quedarse de brazos cruzados, total, venía por añadidura. Pero me quedé pensando en lo que decía Agustín, y de alguna manera, más allá de que hay una deliberada pretensión de trasladar el conflicto para llevar adelante la revolución por otras vías, desde la propia izquierda, muchos sectores atribuyeron el fracaso de la Unión Soviética, por ejemplo, a que hubo una transformación económica, pero no hubo una transformación cultural por parte de la sociedad. Como la sociedad, a pesar de que hubo una revolución estructural, no estaba mentalizada igualitariamente, ese proyecto genocida que nace en 1917 y termina en 1992, no pudo funcionar. Entonces muchos dicen, bueno, lo que tenemos que hacer es mentalizar a la población y luego con esa mentalidad ya institucionalizada o ya hegemonizada, bueno, ahí ya podremos entonces llevar adelante la revolución que ya había fracasado antes, pero ahora ya hay una idiosincrasia propensa para eso, ¿no? Pero muchos sectores niegan, por ejemplo, de que existe un comunismo detrás de esto. Incluso hablan de que hay grupos, por ejemplo, procapitalistas, incluso intelectuales de la pesada, en este caso, por decirlo así, como el caso de Gloria Álvarez, por ejemplo, que dicen que no existe tal cosa como una agenda detrás de la agenda LGBTI que tenga que ver con el comunismo. Bueno, eso puede ser por dos razones. Yo no la conozco a Álvarez. Puede ser por falta de formación, puede ser... yo diría que... Pero no es solo ella, no es solo ella. Hay un grupo que especialmente bueno, pero la gente que la sigue a ella, yo desconfío de la formación que pueda tener esa gente. Entiendo. Mira, yo te diría lo siguiente, para clarificar un poco la cosa. A ver, negar el marxismo cultural tal como lo definimos acá, podemos discutir el término, o sea, podemos agarrar y decir, mira, hablar de marxismo cultural puede ser un poco un oxímoron porque el marxismo por definición es materialista, yo acepto, pero tal como se definió acá, negar el marxismo cultural o la nueva izquierda es no tener idea del pensamiento de izquierda contemporáneo. Porque si Marx sentó los fundamentos, digamos, socioeconómicos de la teoría marxista, Lenin vino a contribuir con la teoría política del marxismo. Por eso se llamó marxismo-leninismo, a la fusión de ambos pensadores. Ahora, después de eso, luego de los fracasos que Europa Occidental empezó a vivenciar tras la Revolución Rusa, Hungría, Alemania, etcétera, donde se esperaba la revolución, fracasó. Italia, Gramsci cae preso,
¿qué hacen? Dicen, no, bueno, ya ni economía, ni política, ¿qué nos queda? Cultura. Entonces se ponen a hablar sobre los cuadros. O sea, se ponen a hablar sobre temas que nunca habían estado en el interés político inmediato de Lenin y no iba tampoco los fundamentos económicos, Marx. Entonces, quien diga que no existe un interés casi superlativo de corrientes marxistoides por la esfera de la cultura es alguien que no tiene la más mínima idea de Gramsci, Escuela de Frankfurt, postmarxismo tipo Chantal Mouffe, Laclau, etc. Es alguien que no ha leído, digamos. Además hay dos otros temas que tienen que ver con lo siguiente. Como bien él lo dice, los que diseñaron esto que nosotros denunciamos son todos marxistas admiradores de Marx que han tratado de acomodarlo a las circunstancias. Ahora, si se quieren poner en estrictos desde el punto de vista conceptual, podríamos decir que esto es algo parecido al pensamiento hegeliano, porque la dialéctica de lo intangible no es algo propio de Marx, sino que es algo de Hegel, que Marx toma para hacer su análisis materialista. Pero, a ver, nosotros estamos en una batalla política. Llamarle marxismo cultural es identificar a todo esto que Agustín señaló al principio con la izquierda. Eso es la función que cumple llamarlo marxismo cultural. Entonces, cuestionar eso desde el punto de vista conceptual histórico, ¿qué quieren? ¿Que lo llamemos hegelianismo? Para generar una confusión y no saber contra quién discutimos. Claro, eso se es trata también de comunicar esto, eso ¿no? es funcionalismo. Post-neomarxismo cultural. Claro, ya se pierde en el debate. Nosotros somos propensos a dividir un poco las cosas entre la derecha y la izquierda. Claro, justamente para simplificar. Sí, no, entiendo, justamente a eso iba, ¿verdad? O sea, se trata de una estrategia de comunicación, porque si bien es cierto, hay ciertos grupos, ¿por qué arranco con la definición? Precisamente porque hay una confusión en los propios, por decirlo así, los antimarxistas clásicos, que niegan e incluso los tratan de desconocer a ustedes, incluso los critica abiertamente y los trata a ustedes, como decimos acá, y como es un término que ya se están acostumbrando aquí también en Paraguay, chantas, ¿verdad? Entonces, por ahí viene la mano. Entonces, es importante que se defina bien, ¿verdad? Mira, yo te digo una percepción así muy genérica, ¿no? Nosotros tenemos como 4 públicos. Uno es el que es afín a nuestra manera de pensar, que le agradecemos esa afinidad porque sin el apoyo, sin la lectura, sin la concurrencia, sin la difusión que hacen de lo que nosotros aportamos, nuestro trabajo quedaría reducido a una expresión muy pequeña. Luego tenemos a los que están a la izquierda, que son abiertamente la gente a la cual nosotros confrontamos. Luego tenemos a este sector que son los que decís vos, que son los que se dicen liberales pero que nos cuestionan y son funcionales a la izquierda. Libre progres. Eso ha quedado reducido a la nada. Vos lo pusiste en tu introducción. Nos atacaron mucho al principio y los hechos 2 años después de la salida del libro, ¿quién tiene razón? ¿Quién da batalla? ¿Quién está haciendo una cruzada con cada vez más adhesiones? Y los hechos que hemos denunciado no se fueron dando después, está acreditado y escrito en el libro punto por punto. El libre progresismo, voy a usar un argentinismo, hoy es chiquitaje. Sí, Hoy no, quedó acá también lo reducido. usamos. Hoy Sí, es sí. minimalismo, es una anécdota que no tiene ninguna funcionalidad política, está fuera de todo, de toda discusión, no existe. Bien, arrancamos. Perdón, Sí. hay un cuarto sector que para claro, mí un cuarto, sí. es el más importante, que es el de los, no sé si llamarles indiferentes, neutrales, indecisos. Nosotros, cuando vamos a un debate político en la televisión o en la radio, que son pocas las veces que eso se da porque en general no quieren debatir con no nosotros, debaten, sí. no vamos a convencer al interlocutor que nos toca. Lo que queremos es que el que está en calidad de espectador pueda ver ese contraste y tratar de convencerlo. A él queremos convencer, no al militante que está del otro lado. Que ya está convencido, claro, es muy entendible. Bien, ya arrancamos tratando de darle forma a algo que es muy complejo. Hay que admitir que comunicar esta cuestión ideológica y que la gente entienda qué hay detrás es un trabajo, pero que es monumental lo que hay que hacer. A la vuelta de la pausa sí ya hablamos sobre la aplicación de estos conceptos, cómo vemos hoy en política, por ejemplo, si es que esto realmente es así. Bien, arrancamos el segundo bloque.
Bueno, la intención era un poco dar ese enfoque ideológico y que la gente realmente entienda que hay una base intelectual detrás de esto y que no es una cosa espontánea o una cosa que se le ocurre a un grupo de gente. Yo recuerdo que varios políticos de este país hablaban de que las ideologías ya pasaron de moda, que no es importante, que ahora hay que ser pragmático y miren cómo estamos terminando, ¿verdad? Justamente eso, Agustín, ¿cómo está Argentina hoy luego de que estas ideologías hayan penetrado tan profundamente en sus instituciones y cómo lo hicieron y cómo se sigue sosteniendo? Mira, Argentina es el lugar por donde empieza toda esta barrida en América Latina. Por varias razones. Una de ellas es que tenemos una idiosincrasia mucho más abierta al progresismo que otros países como este, o que el Perú, o que países de Centroamérica, incluso que Chile. Entonces, estas novedades siempre empiezan en Argentina, de inmediato se contagian hacia Chile, Uruguay y empiezan a subir. Por ejemplo, Ni Una Menos. Ni Una Menos, ¿dónde nació? En Argentina. El pañuelito verde del aborto, ¿dónde nació? En Argentina, y ahora vas a ver, acá en Paraguay, lo van a empezar a ver desde ahora, y acuérdense de este programa, los pañuelos verdes por todos lados. Lo vimos incluso en México, hace poco que estuvimos con Nicolás. O sea, Argentina es una especie de laboratorio, ¿no? De prueba. Y se van probando cosas y cuando tienen éxito se exportan. Ahora estamos discutiendo la cuestión del aborto. El día 8 se vota en el Senado, si los senadores la aprueban ya es ley, porque ya pasó por la Cámara Baja, y si no, el feminismo va a incendiar el país. O sea, tenemos esas dos opciones, o es ley o nos incendian el país. ¿Y quién reprime? ¿Y quién va a garantizarnos el orden social cuando el aborto, si ocurre lo que parece que va a ocurrir, no se aprueba en la Argentina? Pero ¿quién pone todo este dinero ahí en Argentina y en otras partes? Organizaciones internacionales. Por ejemplo, Planned Parenthood ha venido derramando millones y millones de dólares desde los últimos años. ¿Qué es Planned Parenthood? IPPF por sus siglas. Es una red de clínicas abortistas que tiene sede en los Estados Unidos. Esa red consta de más de 46.000 clínicas en el mundo. Para que se den una idea de qué significa esto, McDonald's en el mundo hay aproximadamente 33.900. Si alguien viajó al extranjero va a ver que la ciudad por la que pase siempre va a haber algún McDonald's por ahí dando vuelta. Bueno, clínicas abortistas hay más que McDonald's. O sea, esto es un negocio espectacular. ¿Y qué ocurre? Donald Trump está desfinanciando a Planned Parenthood en los Estados Unidos, entonces Planned Parenthood necesita empezar a bajar hacia América Latina. Así que hay mucho dinero, no es una cuestión simplemente de las chicas que dicen que las mujeres están muriendo de a miles por abortos clandestinos, eso es mentira. En la Argentina, el último año del cual se tiene datos, 2016, murieron 31 mujeres por abortos clandestinos, o sea, no es un problema generalizado ni mucho menos, hablando de un país de más de 40 millones. Se puede contener por lo menos, ¿no? Sí, es que no es un problema de salud. Un problema de salud, por ejemplo, son que se mueran, como en Argentina ocurre, 5.900 mujeres por año por cáncer de mama, porque no hay ni tomógrafos, ni campañas de prevención, ni nada de nada. Eso es un problema de salud. Ahora, 31 mujeres que fueron a asesinar a su hijo a una clínica clandestina y que murieron, no es un problema de salud. Al margen de que cada vida es valiosa y cada muerte es una tragedia, no es un problema de salud. Te lo venden de esa manera porque lo que necesitan no es el verde del pañuelo, lo que necesitan es el verde de los dólares que el pañuelito te deja después. Sí, Nicolás. Dos datos muy rápidos. 500 mujeres por año en Argentina mueren de hambre. ¿Cuántas marchas de estas energúmenas fueron a peticionar un plan alimenticio para evitar esas 500 muertes? Sí. Más o menos 3.500 mujeres por año mueren en accidentes de tránsito. ¿Cuántas marchas de estas pandillas van para reclamar un cambio en la política vial? Bueno, pero más allá de la cuestión pragmática que son los números, también hay una cuestión moral y ética, ¿verdad? O sea, vos no despenalizás el homicidio porque el Código Penal no está frenando el homicidio, por ejemplo. Por supuesto. Entonces, también debíamos plantearnos eso, ¿verdad? La discusión por el aborto en una sociedad civilizada que quiere proteger derechos, bueno, el primer derecho es a la vida, ¿ok? Entonces, discutir el aborto significa, en primer término, discutir cuándo empieza la vida humana. Si no tenés ese debate, entonces todo el resto es humo. Vos, si tu sociedad protege la vida humana, tenés que debatir desde cuándo empieza la vida humana. ¿Qué dice la ciencia moderna? Que la vida humana comienza desde la concepción
porque conforme a la genética moderna, a partir de la concepción, aparece un nuevo ser con un ADN único, irrepetible, distinto desde el padre, distinto del de la madre. Y la huella genética hoy es el criterio vital más avanzado que tenemos los seres humanos. Entonces, cuando te dicen, yo tengo derecho a disponer sobre mi cuerpo, y ya que hablábamos en el otro en el otro bloque, sobre los liber progres, no, yo soy liberal, pero yo como buen liberal creo que la mujer tiene soberanía sobre su cuerpo. Sí, el hecho es que no es su cuerpo. A ver, el niño por nacer puede tener hasta otro ritmo cardíaco, puede tener otro tiene otro ritmo cardíaco, puede tener otro factor sanguíneo, puede tener otro sexo que el de la madre, no es parte del cuerpo. Acá estamos en este estudio, no significa que nosotros por estar dentro de este estudio somos este estudio, nosotros somos personas que transitoriamente estamos acá, de la misma forma que el ser humano por nacer, por naturaleza, transitoriamente está dentro del cuerpo de la madre. Entonces, a mí me da gracia esto de los liber progres, ya que habías traído el tema antes, porque terminan violentando todo aquello que dicen que apoyan. Claro, el primer principio, la vida, ¿verdad? El primer principio, yo no conozco una persona libre que no tenga vida. Si estás Así es. muerto, ¿cómo puedes tener libertad si estás muerto? Y yo pregunto, una persona que se dice liberal, y para un liberal lo que prioriza, lo que enfatiza son los derechos individuales. Y el derecho individual más importante es el derecho a la vida, del cual derivan el resto de los derechos. ¿Puede una persona que se dice liberal apoyar el aborto? Sí, de hecho lo hay. Se dicen liberales, pero acá entramos en un interrogante que a mí se me desdobla. Si ya sabemos que la ciencia dice que la vida humana empieza de la concepción y apoya, diciéndose liberal, el crimen del aborto, o bien tiene falta de formación o tiene mala fe. Ya que tocaste el tema de las libertades individuales, a vos se te acusa, Nico, por ser muy duro con los homosexuales. Y yo siempre me planteo esto, de que estar en contra de la agenda LGBTI, creer que por eso se está en contra de del proyecto de vida individual, es lo mismo que creer que combatís el nazismo porque le odias a los rubios, por ejemplo. ¿Ese paralelismo podría ser válido dentro de ¿qué significa ser duro con los homosexuales? A ver. No, por supuesto, yo eso quiero que me respondas, porque es lo que se dice en las redes, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refieren? Me gustaría saberlo. Yo lo que creo es que dentro del marco de la corrección política vigente, lo que no soporta el liber progre bien pensante es que uno tenga una narrativa rotunda, que puede ser buena, mala, te puede gustar o no. Acá hay que decir todo encorsetado en paradigmas narrativos industrializados ya. Entonces, cuando uno se desmarca de eso, es un escándalo para esta gente tan limitada en su paradigma. Ahora, yo soy un defensor a ultranza de la libertad individual y de que cada uno en el plano de su vida personal y de su vida íntima y de su vida sexual haga lo que le plazcan, tanto y en cuanto no dañe derecho de tercero. Lo digo a cada rato, en el libro está recontra repetido, está, te diría, demasiadas veces, a sabiendas de que me iban a atacar por ese lado. Ahora, la conducta homosexual objetivamente es insana. Es una conducta que hay que desaconsejar, desalentar. Un homosexual promedio en Occidente vive 25 años menos que una persona heterosexual. Hay un capítulo que yo lo tengo en el libro que se llama La autodestrucción homosexual y pone de manifiesto la tendencia al suicidio, la propensión a las drogas, los índices de enfermedades de transmisión sexual. El 80% de la población, tanto en Estados Unidos como en Europa, como en América Latina, que padece VIH es homosexual. En fin, la tendencia homosexual, la práctica homosexual, mejor dicho, es absolutamente desaconsejable. Eso es insana, no es una virtud, independientemente de que yo rescato el derecho inviolable a la intimidad. Vamos a poner un ejemplo menos dramático. ¿Fumar es bueno o es malo? Fumar es objetivamente malo. Una persona que le gusta el tabaco se está haciendo daño a sí misma. Eso hay que desaconsejarlo. Ahora, también hay que permitirlo. El que quiere fumar tiene que tener derecho a hacerlo. Bueno, esa pequeña distinción que yo hago escandaliza al liber progresismo. Sí, sin duda. Yo creo que lo escandaliza porque no tienen bien claro qué es el liberalismo. Porque el liberalismo no es ni más ni menos que un conjunto de ideas que procura la reducción al mínimo del Estado, no de las opiniones ajenas. O sea, un liberal puede estar a favor o en contra de lo que Nicolás dice, por ejemplo. Pero, es más, Ayn Rand estaba a favor de, digamos, para ella era ético fumar. Para ella y para sus seguidores era algo propio de una buena persona fumar.
Uno puede tener una opinión u otra opinión sobre eso, pero la opinión moral no te hace liberal. Lo que te hace liberal es que excluyas al Estado La de fuerza. digitar lo que moralmente la gente tiene que pensar. Entonces, hay que acomodar un poco ahí, digamos, los conceptos. Exacto, porque, digamos, el liberalismo, y yo nunca me autodenomino liberal para diferenciarme de esa gente. No, de hecho que acá también liberal confunden con O un sea, partido yo para político, el diferenciarme, partido yo, más, sí. digamos, no me menciono de ese modo. A ver, no es una conducta ante la vida. El liberal no es el beato incapaz de emitir una palabrota, dar una definición profunda. Digamos, el liberal es aquel que adhiere a un sistema político determinado que respeta las libertades individuales. El liberalismo es un sistema político, no es una conducta ante la vida. Ya. Bueno, esa distinción no la saben, no la tienen claro. Entonces, si vos pones que, en el caso puntual de la homosexualidad, con datos objetivos, yo llego a la conclusión, con datos científicos, que yo recojo, no son míos, son de todos los ministerios de salud de Occidente, que la homosexualidad es una conducta desordenada y disvaliosa, pero que hay que respetar, te dicen homofóbico, discriminador, este no es liberal. Son tan tontos las nuevas generaciones que adhieren a esto, que genéricamente denominamos liberalismo, que no sabemos bien de qué se trata, porque hay muchas corrientes, que no se dan cuenta que lo que te hace liberal, como bien dice Agustín, es el hecho de decir, esto está mal, pero si no daña derecho de terceros hay que permitir que se haga, el Estado no debe prohibirlo. Bueno, Eso es lo único que te define como liberal, no todo lo demás. Hay algo que a mí me llama mucho la atención. Si bien en el periodo oscurantista, como le dicen algunos historiadores, eran los cientistas los que perseguían con libros de biología a los cristianos, por decirlo así, hoy se da algo muy particular. Son los cristianos los que persiguen a los oscurantistas, por decirlo así. Y tiene que ver esto con una infiltración en las ciencias, por ejemplo, el caso Zócal, que estuviste explicando muy bien en una de tus conferencias. ¿Qué puedes decir al respecto con relación a la ciencia? Mira, estamos viviendo el auge del posmodernismo, que es una ideología, es una filosofía que plantea que la realidad es parte de la construcción del lenguaje. Lo real es discursivo. Hay una ontología de lo real que tiene que ver con los discursos. Si vos sos un hombre que estás así sentado y estás hablando con esta voz, es porque hubo un discurso cultural, la cultura, la sociedad a vos te hizo de esa forma. El paradigma posmoderno, digamos, de la posmodernidad, explica esto desarraigando a toda realidad de objetividad y la desarraiga de la naturaleza. Entonces, ¿qué hizo un físico en una universidad de Estados Unidos, Alan Sokal? Mandó un paper académico a una revista muy prestigiosa que se llama Social Text, que es de estudios culturales, es decir, posmodernos, donde él comprobaba supuestamente que la ley de la gravedad era un constructo de la cultura y del discurso. Entonces, si todos los seres humanos nos poníamos de acuerdo para dejar de creer en la ley de la gravedad, íbamos a ir flotando. Y esto lo llenó de esas citas encriptadas de Lacan, de Derrida, de Foucault, y juntó las citas más ridículas que pudo encontrar a ver si se lo publicaban. Se lo publicaron, toda la comunidad postmoderna, oh, qué bueno este paper, increíble, pero él por otro lado estaba publicando en otra revista un paper sobre ese experimento social que él había hecho, diciendo, todo esto que yo escribí es un absurdo, yo soy físico y las cosas son así, 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 según la física, pero estos tipos se comen cualquier cuento con tal de que lo llenes de palabras bonitas y difíciles. Lo disfrazan. Lo disfrazan. Ya. Entonces estamos viviendo eso, digamos, ¿no? Es muy propio del posmodernismo negar el orden natural, Sí. que fue lo que hizo este físico, en burla. A la vuelta de En la burla. pausa quiero hablar justamente sobre eso, Nicolás. Vamos a cumplir ahora con nuestros anunciantes y ya volvemos enseguida. Bien, ya estamos de regreso. Hay algo, Nicolás, que siempre me llama la atención. Bueno, imposible que no te llame la atención todos los elementos de esta corriente, ¿verdad? Pero siempre se los tilda a ustedes como representantes de estas ideas, y por supuesto en sus libros lo plasman muy bien, el hecho de que son religiosos, están en contra de la ciencia, son retrógrados. ¿Qué tenés para decir con relación a eso?
¿A título personal o a título de lo que está en el libro? De la corriente misma. Porque en el libro no hay un solo argumento religioso, y el que diga que es un libro del conservadorismo religioso, yo lo desafío a que me saque un fragmento de las 300 páginas del libro que objetivamente se exteriorice o se exprese un argumento religioso. No lo hay. En absoluto, ni uno solo. Todos son argumentos científicos, todos son datos duros. Hay argumentos políticos, puede haber algún argumento filosófico. Argumento religioso no hay absolutamente ninguno. Hay un solo, el de la parte que me toca a mí, porque la primera mitad del libro la escribe Agustín, todo relacionado con el feminismo, y yo con lo que me has preguntado, relacionado con todo el lobby LGBT, la segunda parte del libro. Hay un solo aspecto que yo pongo, que tiene una connotación de un pensador que a mí me gusta mucho, aunque lo leo poco porque sus libros no se consiguen fácilmente, Maurras, donde él sostenía, él hablaba de lo que es, por ejemplo, el cristianismo cultural. Él no creía en Dios. Y que, de alguna u otra manera, eso es lo que se indica nuestra civilización. La civilización es cristiana. Tiene valores cristianos, es un dato objetivo. Te puede gustar, te puede no gustar. Podés considerar que son buenos o podés considerar que son malos. Eso es una discusión aparte. Nuestra idiosincrasia, Paraguay, Argentina, Occidente, se nutre de esa tradición. Inclusive, alguien que es ateo tiene valores cristianos. No hay que robar, no hay que mentir, no hay que matar, no hay que decir a la mujer del prójimo. Hay valores sociales que todos aceptamos, vayas o no a misa. Como la izquierda ahora quiere hacer una revolución cultural, lo que quiere hacer es atacar su enemigo, su antagónico. ¿Cuál es el antagónico de una revolución cultural? Es la tradición cultural. Entonces, en nuestra civilización, tal como está planteada la lucha político-cultural, a donde se apunta es atacar la cristiandad. Hablo en términos culturales, no religiosos. Por eso, cada marcha LGBT, cada marcha feminista, cada marcha abortista, etcétera, terminan en la catedral de la ciudad de turno. O sea, ellos han decidido darle un debate de tinte religioso a la ¿Pero qué es científico, Nicolás? Porque Karl Marx también se autodominaba marxista. Bueno, los seguidores lo denominan a él como el marxismo científico. ¿Dónde está la línea para decir, bueno, porque aquí mismo tenemos, por darte un ejemplo, tenemos un instituto del Estado que es CONACYT, en donde se presentan muchos papers que dicen ser científicos, pero uno al analizarlos se da cuenta de que son papers para quitar fondos del Estado nada más. Por eso se enojan tanto cuando nosotros hablamos de ideología de género, porque ellos consideran que atribuirle un carácter ideológico es quitarle rigor científico y colocar a lo que ellos le llaman perspectiva de género como un conjunto de ideas que tienen una motivación política, que están en desacuerdo con la ciencia, que no se corresponden con datos duros, sino que es simplemente una construcción para movilizar a las masas en aras de otras pretensiones. Por eso a ellos no les gusta que les digan que es una ideología. Una vez leí algo muy simpático que decía que el marxismo es una creencia que se cree ciencia. Y bueno, yo creo que podemos decir lo mismo de la ideología de género. Fíjate, por ejemplo, por qué la ideología de género no es científica comprobadamente hablando. Tenemos el caso, así como hablamos recién de Sokal, tendremos el caso del doctor Money, se escribe Money como plata en inglés. Bueno, el tipo tenía la teoría. A ver, es científico en la medida en que vos puedas comprobar empíricamente una teoría, falsarlo, a lo Popper, digamos, ¿no? Sí. Entonces, podemos hablar de esto todo un programa entero, pero no es el objetivo. Voy al caso. El doctor Money, en los 70 en Estados Unidos, tenía la teoría de que uno era hombre o mujer por cómo era criado, por cómo la sociedad lo investía como hombre o como mujer. Es lo que hoy llamamos ideología de género, ¿sí? Y tuvo un conejillo de India que fue David Reimer, que cuando nació se llamaba Bruce, pero ya te voy a contar por qué después cambió el nombre. Cuando nace, tiene fimosis, un problema en el pene, le van a hacer la circuncisión y le queman gran parte del pene. Los padres no sabían qué hacer, lo veían a este doctor por la televisión hablando de que el sexo era una construcción y no sé qué, lo llevan al chico y encuentra a este doctor su conejillo de Indias. Dice, bueno, le vamos a terminar de sacar lo que le queda de genitales, pero ustedes tienen que comprometerse a criarlo como una niña y nunca contarle la verdad. Cuando entró en la adolescencia, él soñaba que era un hombre, él sabía por dentro que era un hombre, tenía gustos de hombre, toda la cuestión, a pesar de que había sido criado como una niña. El final del cuento es que se termina pegando un tiro.
Digamos, fue un experimento fallido por todos lados. ¿Eso fue ciencia? No. ¿Por qué? Porque la empiria no se correspondió con la teoría. Fue falsa la teoría, en otras palabras. ¿Por qué, por ejemplo, un hombre que se autopercibe como una mujer no pasa a ser mujer? Porque la característica que te define como hombre o mujer son, entre otras, por ejemplo, lo cromosómico. Es decir, por más que vos me digas, yo soy Uga en vez de Hugo, y entonces voy a tener una operación para rebanarme los genitales, si yo tomo un pelo de tu cabeza, lo someto a experimentación científica, voy a encontrar que ese pelo pertenece a un hombre, no a una mujer. Agustín, sobre el punto, ¿se puede construir realmente roles de sexo? Porque ellos justamente hacen una diferenciación entre género y sexo. Justamente dicen que el sexo es biológico, pero el género se construye. Hay roles que necesariamente construye la idea o se puede determinar eso biológicamente. Mira, gran parte de la sexualidad es biológica y obviamente hay aspectos que están vinculados con la cultura, es decir, tampoco vamos a caer en un biologicismo absoluto. Ahora bien, cuidado, la ideología de género no es decir existe un aspecto biológico y un aspecto cultural. La ideología de género es decir, existe un aspecto cultural que se superpone sobre el biológico y lo esconde debajo de una alfombra. Lo biológico es mala palabra para la ideología de género. La ideología de género es un proceso a través del cual se ha venido ocultando y denigrando la biología a la hora de explicar la sexualidad. Ahora, aspectos culturales propios de la sexualidad, claro, es decir, no son los mismos, por ejemplo, el mismo tipo de ropa que puede usar una mujer acá que una mujer en China, no son los mismos tipos de hábitos que puede tener, por ejemplo, una mujer en el trabajo acá que una mujer en el trabajo en India. O sea, digamos, hay las diferencias culturales. Pero yo te diría, lo natural es una base sólida de la existencia humana. Somos animales culturales, pero no dejamos de ser animales. Es decir, no somos dioses hechos a sí mismos. Y lo que la ideología de género te propone es eso. Vos sos un dios. Entonces, vos te podés autoconstruir como vos quieras, o en clave postmoderna, ya que veníamos hablando de eso, te tenés que deconstruir. Significa quitarte de encima todos aquellos discursos que te perfiguraron en la sociedad y ser libre de esos discursos. ¿Para qué? Para ser un títere, porque no vas a tener identidad de nada. En definitiva vas a ser un tipo confundido, no vas a saber quién sos vos y vas a estar abierto a la manipulación de cualquiera. Ese es el objetivo político. Hay otra rama muy interesante también del marxismo cultural y que es el feminismo radical y las cuotas de género. ¿Por qué es contraproducente de repente no ayudarle a las mujeres a que ocupen un rol más protagónico dentro de la política, por ejemplo? A ver, en Occidente, ya desde hace varias décadas, afortunadamente, en materia política, la mujer no tiene ningún impedimento para militar, no tiene ningún impedimento para ser candidata, no tiene ningún impedimento para ser ministro, diputada, senadora o presidente. De manera tal que, visto y considerando que hoy prevalece un principio liberal, que es el de la igualdad ante la ley, todo lo demás ya es ingeniería social. Ya todo lo demás forma parte de la limitación de la libertad. ¿En qué términos? Por empezar, si a mí el Estado me impone cuotas, ¿qué es lo que está haciendo el Estado? Limitando al votante la posibilidad de elegir. Y además está subestimando a la mujer, la trata de tonta, porque dice, como vos no tenés capacidad para valerte por sí misma, yo te ayudo, el Estado paternalista te pone cuotas. ¿Y por qué no ponerle cuotas a los pobres? ¿Y por qué no ponerle cuotas a los morochos? ¿Y por qué no ponerle cuotas a los ciegos y a los travestis? Y si cada sector que hace lobby requiere de una cuota, no terminamos nunca. Entonces, ¿cuál es el único principio que nos debe regir a todos y nada más que eso? La igualdad ante la ley. Requisitos mínimos, mayoría de edad, capacidad, etcétera. Listo. De ahí en adelante, que cada uno, según su posibilidad, llegue al escalafón al que pueda arribar. Y en definitiva, eso lo elige el votante, con un agravante más. La mitad más uno del votante, y Paraguay es un caso emblemático, son mujeres. O sea que en definitiva las elecciones las elige el votante, y más aún el votante femenino. Y te sumo a una cuestión que una vez nos argumentaron acá en Paraguay, que fue la siguiente. Nos decían, bueno, pero ¿sabés qué ocurre? Los partidos están controlados por hombres, entonces las listas las arman los hombres. Muy bien, modifiquemos el sistema electoral y que los afiliados del partido, con su voto, o hacer internas democráticas, por ejemplo, se conforme la lista de esa forma. O sea, no te hace falta una cuota de género. Amplía la democracia hacia dentro de los partidos políticos y solucionaste de raíz el problema. Pero hay una afinidad
de este feminismo radical con otras ramas que antes, por ejemplo, lo negaban, cito, el aborto, por ejemplo, u otras agendas que son típicas del totalitarismo, no ya me refiero al marxismo solamente, sino todo tipo de totalitarismo? Lo que pasa es que el aborto es ofrecido y presentado como una cuestión de género en la medida en que se dice que es un derecho de la mujer. Y ya de por sí estamos distorsionando la naturaleza del aborto, es decir, ¿derecho a qué tiene la mujer con el aborto? Y ahí aparece un poco lo que hablábamos, no sé si lo hablamos en este programa de tantas notas que ya dimos, pero ¿qué es un derecho de la mujer? ¿Derecho a qué tiene la mujer? A disponer de su cuerpo. Nos parece fantástico que una mujer disponga de su cuerpo, pero lo que está en el vientre materno no es parte constitutiva del cuerpo de la mujer. ¿Quién lo dice? ¿El papa, el sacerdote, el pastor? No, lo dice la ciencia. Entonces, otra vez, un poco lo que dijiste vos al principio, nosotros combatimos a la ideología de género con la ciencia en la mano. Y supuestamente somos los retrógrados. Sí. Bueno, realmente es un tema que, como bien dijiste, Agustín, podemos llevar todo el día, semanas incluso. Es un tema muy apasionante porque hay demasiadas cosas que desenmascarar y no nos va a dar el tiempo. Bueno, somos esclavos del tiempo. Les agradezco mucho justamente por brindarnos esa parte de su tiempo y esperemos que esto se repita nuevamente. Gracias, Muchas Hugo, gracias. muy amable. Gracias por todo lo que haces. Gracias, Nico. Bien, a la vuelta de la pausa ya estamos cerrando y bueno, vamos a tratar de resumir todo lo que hablamos aquí. Sin duda explicar este fenómeno del marxismo cultural es un trabajo titánico, más aún porque las mentes se están despertando ya cuando esta ideología está muy avanzada, ya ha sido infiltrada prácticamente en todos los formadores de opinión, incluso en la familia, en los medios de prensa y por supuesto en las escuelas. Hoy tenemos un escenario muy parecido al pintado en el famoso libro de Alicia en el País de las Maravillas, en donde todo parece ser y al mismo tiempo no ser. Entonces es un trabajo que por supuesto va a llevar y va a demandar también un esfuerzo colosal de todos quienes dicen defender lo que claramente se trata de una batalla entre el realismo y el subjetivismo o el idealismo. Esto es Platón versus Aristóteles, pero en sentido moderno. Muchas gracias por acompañarnos hoy a un nuevo programa. Les esperamos para el próximo, el lunes, en un programa de Confrontados.